Vamos con otro tema. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, reconoció un posible nuevo error en las cuentas de la electricidad de la luz. Se trata de eventuales faltas detectadas en los cálculos de los activos de la transmisión eléctrica, una de las fases que inciden directamente en la tarifa. Para conocer más sobre este contexto, este punto que se suma a la discusión, estamos con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, siempre un placer y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Claro, lo dice hoy día el ministro García y de hecho llama a esta reunión de emergencia con las transmisoras. Por la información que se tiene, ¿podría haber una subvaloración o sobrevaloración de los activos? En lo más simple, puede haber contabilizado 5 pernos, 3 pernos o 2 pernos. Justamente. Entiendo que aquí el punto es que la auditoría que hizo el Coordinador Eléctrico Nacional es distinta a la información que entregan las empresas transmisoras. Primero que todo, si me permites, yo Por creo favor. que hay que bajar un poco la expectativa y la presión que generó esta noticia. Esto nace por una solicitud que hace la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional, en enero de este año. Entonces esto no responde a la coyuntura del mes atrás. Esto es un trabajo que viene realizando el coordinador hace ya casi un año atrás. Y consiste... Ahora, está bien en términos de tiempo, se da una coincidencia porque conocimos esto. Justamente. Pero hecho, tú dices que es distinto. De hecho, en octubre del 2024, cuando una empresa se autodenuncia, ¿verdad? Una de las medidas que instruye la autoridad es realizar el ejercicio que ha hecho durante todo este año el coordinador y que se desentregar mañana. Que en términos generales consiste, muy bien tú lo ejemplificaste. El coordinador determina y dice, para construir una torre yo necesito entre 10 y 20 cajas de perno. Claro. ¿Verdad? Y de acuerdo a un análisis estadístico que está realizando el coordinador en base a información que las propias empresas entregan, porque así se definen los cargos por transmisión, que es el 10% de la tarifa, hay algunas alertas. Es decir, alguna infraestructura no usó 20, sino usó 25. Y otra infraestructura, en vez de usar 10 cajas de perno, usó 5. Entonces, van a aparecer estas alertas que en definitiva pueden ser falsos positivos o falsos negativos, porque en estricto rigor es un análisis muy preliminar. En estricto rigor, el Coordinador Eléctrico Nacional lo único que está haciendo es una cuantificación de las cantidades físicas, cuántos pernos. Ahora, con esta información que se debe entregar a la Comisión Nacional de Energía el día de mañana, es la comisión la que va a determinar si hubo sobrevaloración o subvalorización de instalaciones. Más allá del argumento que puedan tener las empresas, digamos. Evidentemente. Ahora, hay un tema, perdona, y perdona que me detenga ahí, pero está escuchando parte de las declaraciones del ministro García durante la mañana, y lo que le entendía yo es que en términos de esa valoración de activos, el problema es que no hay una información de respaldo por parte de la empresa transmisora. Lo que pasa es que hay infraestructura que tiene más de 50 años. Ok, entonces, ya hay que entenderla porque a mí me dicen, no tiene la guía de despacho, digamos, vuelvo a los pernos. No tiene la guía de despacho de la caja de los pernos, no puede respaldar eso. Es por la antigüedad de las torres de transmisión, por ejemplo. Entonces, la infraestructura es tan diversa a nivel de transmisión que el coordinador no tiene los recursos para hacer una auditoría uno a uno. Entonces, la instrucción que recibe la Comisión Nacional de Energía es realice un análisis estadístico para determinar qué infraestructura sale de los propios parámetros que ha determinado el coordinador eléctrico. Más de 20 cajas de perno, menos 20 cajas de perno. Y eso, insisto, pueden ser falsos positivos o falsos negativos. Entonces, indudablemente, el proceso va a cerrar cuando la Comisión Nacional de Energía, en la medida de los mismos procesos que ellos lleven a cabo, se establezca la posibilidad de una sobrevaloración o subvalorización de instalaciones. Pero es súper importante establecer que la normativa es muy clara en este sentido. Cuando existen problemas en relación a la información, se deben realizar auditorías. Entonces, en los casos más extremos, evidentemente la autoridad va a instruir auditorías para poder despejar si efectivamente las empresas sobrevaloraron o subvalorizaron instalaciones. Esto, y para cerrar, tratar de ejemplificarlo, esto es cuando un médico manda a hacer una ecografía. Si la ecografía sale bien, la cosa termina acá. Pero si la ecografía arroja algún análisis particular, pide un escáner o una resonancia. Entonces, eso es lo que está haciendo ahora el coordinador, más al detalle. Entonces, la auditoría es la que va a determinar en términos concretos si efectivamente hay alguna posibilidad o una necesidad de hacer una corrección tarifaria. Pero este proceso va a ser largo. Recordemos que el tema de la transmisora partió en octubre del 2024 y todavía no se resuelve. Entonces también hay que bajar un poco la expectativa y la presión. Pero desde la señal pública, porque aquí es técnico pero público, que el ministro de Energía haga público esta situación y llame y haga público también que llamó a una reunión de emergencia. ¿Cómo lo lees tú también? Entendiendo que las auditorías tienen sus tiempos.
Hay que recordar que dentro de la acusación constitucional al exministro Pardo se le criticó porque no hizo un anuncio público. Tú ves que ahí hay un tema público-político. Evidentemente el ministro está tomando todos los resguardos porque esto es una información sensible. O sea, que es muy similar a cuando Transelec, luego de la situación de la generadora, que la primera señal de alerta, digamos, en términos de las cuentas de la luz, nos cobraron más de... La semana después, de hecho, y cuando se extingue lo que era la posibilidad de la acusación constitucional, aquí me voy a lo político, pero vuelvo a lo técnico, tranquilidad. Sale este comunicado de Transelec, me acuerdo patente, que hablaba de esta sobrevaloración de activos y que se había informado a, no solamente el Ministerio de Energía, sino al Coordinador Eléctrico Nacional y también a otra entidad que no me acuerdo en este minuto, pero eran 3. Claro, tú dices que de alguna manera es, no sé si ponerse el parche en la herida, porque hay que ver si hay subvaloración o sobrevaloración, pero hacerlo distinto a lo que se hizo en su minuto. Claro, evidentemente, porque fue muy duro para la ciudadanía tratar de entender que hubo 2 errores de orígenes distintos y el segundo error nace, o la detección del segundo error nace por la autodenuncia de una empresa directamente y que al Estado se le pasó. Pero de la Comisión Nacional de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional, Ministerio de Energía, el que informó Transelec. Entonces, al final de cuentas, insisto, es súper importante y creo que hay que bajar un poco la expectativa. Esto va a ser un proceso largo, pero como ocurrió con la empresa transmisora, puede que existan falsos positivos y falsos negativos, en el fondo sobrevaloraciones y subvalorizaciones, y que el proceso normativo se cierra una vez que se ejecuta o se realiza la auditoría. O sea, no estemos pensando en enero, en el decreto de enero, sino pensando julio hacia adelante, digamos. O sea, en estricto rigor, en función de los tiempos, pensemos que la auditoría de la transmisora a la que se autodenunció en octubre del año pasado todavía no parte. Sí. Entonces, probablemente este es un problema que tendrá que resolver la siguiente administración. Pero en estricto rigor, ¿verdad? Corresponde que la autoridad tome carta en el asunto, pero es algo que tendrá solución en el largo plazo y lo que tenemos al día de hoy es información preliminar. Lo que va a entregar el coordinador el día de mañana, de acuerdo a lo que dijo el ministro, es información en términos de estos falsos positivos y falsos negativos. Nada de valorización, porque la valorización y el efecto en tarifa lo determina única y exclusivamente la Comisión Nacional de Energía. Y recordemos que, y voy a la cuenta de la luz, tiene 3 componentes. Correcto. Generación, transmisión, distribución. Unos pesan más que otros, digamos. El potencial problema que pudiese haber en torno a esta diferencia de información pega en el 10% de la tarifa. Ya. Entonces, que es transmisión, igual 10% transmisión. De la cuenta de la luz. La generación, el precio de la energía, 70%, la distribución, 20% y 10% la transmisión. Entonces, hay que esperar que termine el proceso como corresponde, que el coordinador entregue la información que solicitó en enero de este año la Comisión Nacional de Energía, que la Comisión Nacional de Energía valorice y si hay que realizar alguna auditoría para ir a terreno y verificar la cantidad de pernos y tuercas que tiene la torre, ahí en definitiva terminará el proceso. Entonces esto es de larga data. Pregunta, para muchos que nos pueden estar viendo y con toda esta historia que hemos tenido últimamente, ¿es una situación que tú catalogas como, quizás no habitual, pero normal, extraordinaria? Digo en términos de, claro, porque tú muy bien, y por eso también te invitamos evidentemente, vamos bajando la expectativa en términos de qué significa, qué puede ser, pero es algo que puede pasar, que actualmente en el sistema eléctrico, con la ley eléctrica que tenemos de hace 800 años, ¿da cabida a eso? A ver, la valorización de la transmisión tal cual como la tenemos el día de hoy, que es decir, en base a inventarios, partió el 2016, porque ahí se publicó la ley nueva de transmisión. Okay. Pero el proceso tarifario que incorpora esta valorización del inventario se implementó en tarifa en el proceso tarifario 2020-2023, que todavía está vigente. Entonces, indudablemente, cuando partió este proceso tarifario, contemplaba declaración de información y no necesariamente el detalle, porque era el primer proceso tarifario. Sí, claro. Entonces, lo que está haciendo la autoridad ahora es tratar de regularizar esto con lo verificable y tratar de detectar aquella situación en que la empresa tenga que complementar información. Entonces, por eso insisto, esto es información preliminar, pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Y deja de ponerme en el caso, no creo, me puedo estar yendo un poquito de chamullo, no creo, pero una torre, vamos a ir ejemplificando. La torre con los pernos, se hizo con los pernos, esta torre tiene 50 años, eventualmente puede ser así. En esos 50 años, la empresa transmisora puede haber cambiado de controlador, puede haber sido nacional, ahora con capitales extranjeros, el flujo de información, ahora digitalizado, antes no. O sea, evidentemente hay una situación de que en todo este tiempo no tengo la guía de despacho, la hora de factura, y también puede haber habido cambios en la administración, ¿no? Por supuesto, el punto que tú dices es tremendamente importante. Es como para aterrizar también pasan esas cosas y uno diría, pero ¿cómo?
pasan, digamos. Recordemos nuevamente que el proceso de valorización en base a inventario se implementa a partir del 2016 y el primer decreto tarifario de transmisión es el 2020-2023. Pero si tiene infraestructura de 50, 60 años atrás, indudablemente el proceso partió con la información que había. Claro. Y lo que corresponde ahora es comenzar a regularizar y evidentemente el proceso que está llevando a cabo el Coordinador Eléctrico Nacional y que después lo va a valorizar la Comisión Nacional de Energía. Entonces es súper importante, y perdón lo majadero, Dale. la información que va a entregar el Coordinador Eléctrico Nacional mañana no va a indicar si la tarifa subió un 2 o bajó un 4%. Mañana no podemos andar preguntando, exacto, ¿va a subir o bajar la luz? Exactamente. Lo único que va a entregar mañana el Coordinador Eléctrico Nacional es información en cuanto a las cantidades físicas a partir de un análisis estadístico. Y la Comisión Nacional de Energía tendrá que determinar los pasos a seguir. El llegar a esas conclusiones, tú decías, puede tomar un tiempo, meses, años. Sí, ¿Es relativo? La experiencia que tenemos es de la empresa transmisora que se autodenunció en octubre del año pasado. Que ni siquiera había partido la auditoría. Justamente. ¿Cómo nos explica que todavía ya se destapó, porque lo destapa de hecho la propia empresa? Se da en un contexto en que habla de esa información que entregó hace un año, una semana después de que supiéramos la situación de las generadoras por notas de prensa. O sea, también ahí hay un causa-efecto, podríamos decir. Todavía no parte la auditoría. Muchos se preguntan, ¿pero cómo todavía no parte la auditoría? ¿Cuál es la dificultad de que parta una auditoría? La complejidad del análisis que hay que realizar, porque al final del día lo que tiene que hacer el auditor es ir a revisar los físicos en cada instalación de la empresa transmisora. Claro, no es ir a vivir a una oficina de la casa matriz. No es ir a tomar los archivadores y empezar a revisar la orden de compra. ¿Qué es lo que se hace una auditoría de impuestos? No, esto es una auditoría en terreno y eso implica evidentemente un trabajo de mucho tiempo. Ahora, lo de la empresa transmisora se resolvió más rápido porque ella se autodenunció y dijo, mira, en esto estoy sobrevalorado. Y llegó a un acuerdo voluntario con la autoridad. Sí. Pero en este caso, ni siquiera estamos en esa etapa. Estamos recién en un informe preliminar que tendrá que ser revisado por la empresa para determinar si efectivamente los criterios que se están utilizando para determinar estos posibles situaciones que salen de los rangos normales definidos por el coordinador tienen alguna justificación. Vuelvo a lo público, a lo ciudadano, y por eso insisto, es súper bueno aterrizar esta conversación y con el tiempo debido contigo, Humberto. Pero tú, en lo que has visto, lo que te han preguntado de repente tus conocidos, familiares, en la calle, en la universidad también, se va generando con este tipo de temas que son muy técnicos, alejados, digamos, de quienes no estamos en el mundo eléctrico, energético. Se va generando una desconfianza en el sistema, en la institucionalidad eléctrica energética de Chile. ¿Has visto eso? ¿Has notado esto? Sí, o sea, y particularmente el 2025, ya que estamos en diciembre, ha sido un año muy difícil para el sector eléctrico. El año pasado fue porque se cortaba la luz por el viento, por ejemplo. Exactamente, pero fue... O el mega apagón de febrero, fue local. que fue 2025. Yo creo que partimos, de hecho, el 2025 con problemas. Por el mega apagón. Y después vinieron las alzas producto de la normalización tarifaria, ¿verdad?, que terminaron. Y ahora a final de año tenemos estos dos errores que desafortunadamente se dan. La tarificación del sector eléctrico es muy complejo, entonces siempre está sujeto a errores. Y bienvenido sea que la autoridad esté tomando las cartas en el asunto para que esto se pueda resolver de manera estructural y no estemos el próximo año detectando situaciones que al final del día, como tú bien dices, merman la confianza en la institucionalidad y lo que más necesitamos ahora es fortalecer el rol del sector para afrontar los desafíos de la transición energética. De todas maneras. Humberto Verdejo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.